¿verdad? Es de producción. Sí, no lo vimos en el video. Claro que sí. Es culpa de producción. Mira, ves, ya tengo una. Nosotros somos irresponsables. Órale, pues. Bueno, vamos a resolver, ¿no? No se llama Y con lo de lo bebé sí lo resolvió, ¿verdad? ¿Con qué? Bueno, a ver si lo resolvió. No, se Por les eso quedó. lo cortaron, ¿no? No, se dejó libre. Yo creo que usted está conspirando con lo de la vez. No. Era un problema multicapa, ¿no? Ajá. Eran 3 capas. ¿Sí? Ajá. Y no lo voy a resolver. Nomás les estoy poniendo el siguiente nivel de complicación. ¿El siguiente qué? Nivel de complicación. Les dije a ellos que hay una temperatura interna, una temperatura externa, solo lo manejan con letritas. Esto tiene un área 1, ¿sí? Este apartado por ahí, una sección transversal. Esto tiene un espesor 1 y una constante de conductividad térmica 1. ¿Sí? Este, 2, área 2, F2, K3, A3, Y3. ¿Sí? Entonces el calor, suponiendo que la temperatura externa sea mayor, va a escapar. ¿Sí? Eso fue lo que les dejé que hicieran. Siguiente nivel de complicación. Supongamos que este medio que está almacenando la energía, mi sistema, es un sistema líquido y escapa hacia el medio ambiente donde el sistema es gas, los dos son fluidos. Entonces, en esta zona, los fenómenos no son de conducción, sino son de convección. ¿Sí? Ajá. Entonces, aquí van a suponer la existencia de con un coeficiente de convección de 1, el área, pues el área, que diga, las áreas son iguales. ¿Sí? Como si nomás estuviera analizando la pared, el objeto está rodeado por todas partes, pero solo hago el análisis hacia una pared. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer después? Pues sumar 6 paredes, ¿no? Si fuera un cubo, está escapando la misma cantidad de energía por las 6 paredes, ¿no? O considerar el tamaño. Aunque bueno, eso lo platicamos con el otro grupo, no hay direcciones en las cuales es más fácil que escape el calor, ¿no? Porque el coeficiente de convección es variable. Y depende de la cara en la que está. ¿Sí? Cuando tienen una olla, ¿por dónde escapa más calor? Aunque tenga tapa, escapa más por arriba, ¿no? Que por los costados. Sí, pero esta es una cara cualquiera. ¿Sí? Entonces, calculen eso. Así de, Bueno, ya les expliqué cuál es el problema que se les quedó a aquellos, pero este tiene un nivel de complejidad adicional. Bueno, 2 niveles que les estoy poniendo capas de convección. Ya que lo acabaron, podemos pasar a lo que sigue. Pues les complico más este problema. Mejor fácil de entenderlo. ¿Qué pide calcular? Que me digan la ecuación. ¿Cuánto calor, aquí hay un calor, un punto, está saliendo de aquí y está llegando acá, ¿no? Que me digan cuánto vale tu punto en términos de todas las variables que tengo ahí. Bueno, no son variables, son constantes para este problema. ¿Sí? Las cargas, los espesores, los coeficientes de convección. Ah, y la diferencia de temperatura. Ya. Mientras más capas haya, más Q, digamos, el Q se va a ir reduciendo, ¿no?
Sí. Y además, es que cada capa son tiene su propio como lugares como en donde se está concentrando, ¿no? Un Q. Lo que supongo es que se tiene que ir restando, ¿no? No. Chaval. No entiendo tu parte de la resta. Es que supongo que son como. Va a haber Q1 al inicio, ¿no? Después Q2, Q3, Q4 y después Q final. Ajá. Ah, no. ¿No? No. Chales. Tu idea es muy interesante. El calor va a fluir de aquí hasta acá Ajá. y por conservación de la energía. El calor que sale del sistema 1 es el que va a llegar hasta afuera. ¿Sí? El calor siempre va pasando. Siempre se van a tener constante. Es que si no, ¿qué pasa? No cumples conservación de la energía. ¿Sí? El calor tiene que salir de aquí y llegar hasta el otro lado. Y esa es una condición para que puedas resolver el problema. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que si es cierto, entre más capas tengas tú, el Q es más chiquito. ¿Sí? Pero de entrada, el Q que sale aquí tiene que llegar al otro lado. Ajá. Entonces, si yo tengo un problema de una sola capa, pues va a haber un Q, ¿no? Entonces, simplemente sería la suma de todos los Q. Sí, pero no lo puedo sumar. Directamente no lo puedo sumar. Porque recuerda que no son solamente Qs. O sea, tú dices que aquí y no me voy a sumar los Qs. No puedes sumarlos. El mismo Q que sale de aquí cruza el aire Ajá. o el líquido, es el mismo que va a llegar hasta la primera superficie sólida. Ajá. El calor que cruza esta superficie sólida va a pasar a la siguiente. Es el mismo siempre. Ya. Igualamos, esa es la solución, igualas. El que brinca de aquí para acá y vas igualando ecuaciones. Ah, ya. Sí, esa es la solución. El problema es como el problema de una resistencia eléctrica. ¿Sería con lo de la ley de incremento de Newton? Para esta capa sí y para esta también. Estas tres son sólidas. Entonces es conducción de Fourier. Pero les decía, el problema es un problema de resistencia eléctrica. ¿Sí? Tienen una resistencia. ¿Sí? Le meten una corriente I y por acá va a pasar y va a salir una corriente I. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero va a haber una diferencia de potencial. ¿Sí? Yo metí una corriente I y la que entra es la que sale. Pero si yo tengo dos y le meto una corriente a I, ¿cuál es la corriente que sale del otro lado? Otra vez I. ¿Por qué? Por conservación de la carga, ¿no? La carga no la desaparezco. ¿Sí? Entonces tiene que salir. ¿Pero qué va a pasar? Ah, que ya no es una caída del potencial B como está aquí. Va a ser otra cosa, ¿no? Tendría que calcular, si esta es una R, y esta es una R, y aquí es una R, ni por qué ponerlas iguales, diferentes. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Calcular el R equivalente. ¿Sí? Aquí arriba pasa lo mismo, cuando tiene una capa, pues el calor entra y sale. Pero cuando tienen dos capas, recuerden que cae la conductividad térmica, ¿no? Pero lo pueden ver como la facilidad para que circulen, aquí lo pueden ver como la conductividad eléctrica. Pero si lo vemos en términos de resistencia, pues hay que calcular el recíproco, ¿sí? El recíproco de la conductividad y la resistencia. Entonces acá el recíproco de la conductividad y la resistencia opone una resistencia a que la energía pase. Van a tener que calcular una resistencia equivalente para todo el circuito térmico. ¿Sí? Yo ya les he dicho, ¿no? La física es como... Pues es lo mismo siempre, nomás le cambian letras. ¿Sí? Aquí es lo mismo. En lugar de tener Q van a tener I, y en lugar de tener R tienen... Pues esas cosas locas, ¿no? Bueno, de cualquier forma, R, ustedes saben que R se calcula a través de variables geométricas, ¿no? Sí, pues ya no.
Que sí lo sabían, que R es igual a 1. ¿Sí? Sí lo sabían, o sea, que es la conductividad. Ok. Pero la conductividad la calculan ¿cómo? O la resistencia, pues, la resistencia. ¿Cómo calculan la resistencia eléctrica de un material? O sea, yo sé, los compran ustedes y ya traen el código de colores con una resistencia específica, ¿sí? Pero para fabricarlo, tiene cuestiones geométricas. La resistencia tiene que ver con una cosa que se llama resistividad del material, ¿no? Sobre el área. ¿Eh? Sobre el área. Sobre el área, Sobre el área. por el largo, ¿sí? Entre más largo es más resistivo, entre más grande la sección transversal permite conducir más electrones, es por lo tanto más pequeña la resistencia. Entonces hay cuestiones geométricas que son exactamente las mismas que arriba. El área, la sección transversal de conducción de energía, y el espesor de la distancia que tiene que recorrer la energía. Ayer le pusimos L, que es la distancia que recorren los electrones. Es lo mismo, nomás estoy cambiando letras, ¿sí? Entonces, Más o menos. Más o menos, ok, sí, más o menos, más o menos. Más o menos, pero mucho es bien parecido, Sí, se aprecia. Entonces, esto ya llevaron electricidad y electrónica, ¿no? Entonces, esto ya se lo saben. No les voy a decir, pero la solución a este problema va a ser exactamente igual. Tengo un problema que resolver o el tema siguiente. ¿Qué quieren? El problema. El problema. Anda por este. El problema que tengo que resolver es que no lo puedo resolver aquí. No, ¿qué problema es? Se los voy a dejar a ustedes y ustedes lo van a resolver después. No, porque además creo que ya lo resolvieron. ¿Cuál? El problema de el enfriamiento de una tacita de café. Ya lo resolvieron las ecuaciones diferenciales. No. ¿Cómo no? ¿Cuándo? Yo creo que es el primer ejemplo de ecuaciones diferenciales homogéneas del primer orden. No. Sí. Es la ecuación diferencial más fácil de. Sí. ¿Qué? Estamos diciendo mentiras. Ni siquiera el oscilador armónico, el oscilador armónico es de segundo orden, es más Sí, ese lo complicado. estamos viendo, ese sí. Entonces sí. Ok, pero ese es segundo orden, o sea, ya es como el tema bien avanzadísimo. Les digo, el homogéneo, primer orden, bien fácil. No. Bueno, se los dejo entonces que lo resuelvan. Así se van con el mismo problema que yo tengo, ¿no? Y ya la siguiente clase. ¿Eh? Y ya la siguiente clase lo solucionamos. ¿Cómo? Sí. Ah, no, que diga no. No, el problema, así como se lo voy a plantear, está resuelto en YouTube. ¿Sí? Pero no me interesa la solución de YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está mal? No está mal, pero pues No, pero sí. no es muy formal. Es, digamos, para. No, es para niños de secundaria, o sea. Ya. De primaria, no, ustedes tienen que estar. O sea, no lo resuelvo utilizando ecuaciones diferenciales, es el problema. ¿Sí? Lo resuelvo usando deltas, ¿no? Incrementos de tiempo, de temperatura, temperatura. No, hay que resolver la ecuación diferencial. ¿Cuál? ¿Cuál es la ecuación diferencial? ¿Qué chiste? Pase a resolver. La ecuación ya resuelve. Pase a resolver. El ángel quiere pasar a resolver. El cual. Tengo una tacita de café Ajá. ¿sí? Que voy a calentar hasta el máximo de temperatura que me permita mi estufa y el medio ambiente. La estufa no tiene problema, voy a llegar hasta el punto de ebullición. ¿Sí? Entonces tengo mi tacita o mi olla, la tacita, ¿verdad? Tengo la tacita y la llevo hasta el punto de ebullición. ¿Sí? El termo. ¿Eh? El termo. Es un termo sellado. Sí, sellado. Le ponen tapas si quieren.
Y entonces yo le pongo 200 mililitros de agua. Y está aquí la temperatura máxima. Sí. ¿Eh? Una masa de agua. ¿Es café? ¿Eh? No voy a poner masa de agua, para no estar poniendo 200. ¿Café o agua? El agua es 95%, el café es 95% agua. 5% café. Y 5% café. Y tal vez. ¿Y el azúcar? ¿No te quedó? Si le pones un sobrecito de menta, stevia, canderel y eso, pues no es ni un gramo, es menos del 1%. ¿Sí? Y es regular, un poquito más complejo el calor específico de la mezcla. O mejor lo consideras agua. Esto llega hasta la temperatura máxima. ¿Sí? Aquí afuera tengo una temperatura ambiente. ¿Sí? Mi taza tiene unas características. ¿Cuáles les gustan? ¿Cilíndricas? No supongo que son cilíndricas. Ok. El área del recipiente es igual a el área cilíndrica más el área de la taza. ¿Sí? Se escapa por todos lados. ¿Sí? Las tapas son circulares, la superficie lateral es un recto envuelto, ¿no? ¿Qué más? El material está hecho de un material. Conductor. Aislante. No, material de conductividad acá. Es una taza. Cerámica. Y tiene un espesor E. ¿Sí? Esta es mi taza. Tiene agua, salsa, temperatura máxima. ¿Qué otras variables tengo ahí? Ya sabemos, hay un coeficiente de conducción aquí, eta interno, y acá afuera hay un eta externo, ¿no? Eta interno, eta externo, son desconocidos, pero lo pueden investigar si quieren, ¿vale? Yo lo que quiero saber es que a mí el café me gusta tomármelo a 60 grados Celsius. La temperatura ideal del café es igual a 60 grados Celsius. ¿Sí? Es la temperatura ideal del café. Y entonces yo me lo voy a tomar cuando tenga 60 grados Celsius de temperatura. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en segundos debo dejar que pase para poder darle el primer traguito y no quemarme? Es una pregunta. Ya. Estamos hablando de un problema diferente al de allá. Acá yo supongo que el calor sale de un medio hacia el otro, ¿sí? Y está bien. Eso me sirve para calcular un punto. Y un punto es la cantidad de energía que está enviando hacia el medio ambiente por unidad de tiempo. Pero eso es cuando de este lado tengo un sistema con una cantidad de energía infinita, ¿sí? Que manda energía, manda energía, pero su cantidad de energía es infinita, que no se da cuenta que lo están enfriando. ¿Existen esos sistemas? No, pero es un sistema ideal, ¿sí? Imagínense que tienen una alberca, ¿sí? Como la casa gris, 23 metros para allá, ¿sí? Allá, ¿sí? 2.50 de profundidad. Y ustedes quieren que el medio ambiente la entibie, ¿sí? Entonces, el medio ambiente va a estar metiendo energía, ¿sí? Para entibiarla. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que cambie la temperatura?
O tienen la alberquita, al revés, tienen la alberquita, ¿no? Y de repente llega la noche, o sea, ustedes dejaron la temperatura a 25 grados Celsius, le pusieron su caldera y la apagaron, 25 grados Celsius. Y entonces llega la noche y la noche baja a 10 o a 5. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que la alberca se enfríe? No está escapando energía, ¿no? Está a 25 la alberca, el medio ambiente está a 5, está escapando energía. Pero ustedes pueden levantarse en la mañana y meterse a la alberca y van a sentir rico todavía. ¿Por qué? Tiene tanta energía la alberca. Y sí está escapando muchísima energía, sí es cierto. Pero tiene tanta energía que ustedes en la mañana van a sentir tibia todavía. No la van a sentir a 25, pues sí la van a encontrar a 20 fácilmente, ¿no? Por eso es que cuando te pusieron una alberca, pues una alberca de veras, no un chaputeadero. Ya sé lo que están pensando, es que yo vivo de aquel lado y entonces yo tengo aguas hermanas, nunca se me enfría. Sí, también puede pasar, ¿no? Pero ahí es el contrario, ¿no? Le meten el agua caliente y tienen que esperar a que se enfríe para poder meterse. ¿Cuánto tiempo tardará en que meten el agua caliente a la alberca? Sí se pueden meter. Pueden pasar días. ¿Sí? Bueno, ese es mi problema que tengo y que quiero que me resuelvan. Es una ecuación diferencial. ¿Cómo la resuelvo? ¿Cómo varía Q respecto al tiempo? Sí. Bueno, ahorita voy a regresar acá, porque de hecho hay algo que tú me dijiste. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que nos estamos comentando? Este cuerpo tiene una cantidad de energía que ahorita a un punto, y yo no me doy cuenta de que usted está bajo la temperatura. Pero en el momento en el que cambia la temperatura, es decir, se está enfriando, recuerden que la cantidad de calor que envía al medio ambiente depende de la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Y conforme se va enfriando, un punto empieza a disminuir. ¿Sí? Ok, es un punto. Otro punto que no hemos platicado aquí, que no me interesa, es el ambiente está a una cierta temperatura fija y el objeto caliente está a una temperatura ahí caliente, ¿no? Pero estos medios que están aquí, intermedios, se encuentran a temperatura ambiente, todos. Esta es la olla que ustedes tienen en la estufa y la van a agarrar con unos trapos, unas agarraderas, con lo que sea la van a agarrar, ¿no? Los objetos, ¿a qué temperatura están? Su temperatura ambiente, ¿no? Pues cuando los van a tomar, están fríos. Cuando lo conectan a la olla, empiezan a calentarse, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que no vamos a analizar aquí porque hemos dicho, esto es termo. No, es termo, pues, pero todos los procesos son cuasi-estáticos, ¿no? Entonces, ¿qué significa cuasi-estático? Q punto igual a lo que entra es igual a lo que sale siempre. Este proceso no va a ocurrir con temperaturas diferentes. Siempre se mantiene la misma temperatura, y aquí, y aquí. Y hay uno. Entre medio de esos también se va a mantener el mismo. Sí, se va a mantener todo igual. Siempre el flujo es exactamente el mismo. Pero a lo que voy es: hay un momento, ¿sí?, inicial en el cual lo conecto, y entonces lo primero que va a empezar a ocurrir es: estas capas se empiezan a calentar. Y luego se va a calentar la que sigue, y luego la que sigue, y luego la que sigue. Esos fenómenos que son dinámicos, ¿sí? El flujo no es estacionario, porque de aquí sale la cantidad de energía Q punto, pero no está llegando allá. ¿Qué está ocurriendo con esa cantidad de energía que pierde este lado del sistema? La energía se utiliza para calentar esta sección. ¿Sí? Ya cuando está calientita, se pasa a la siguiente, calienta la siguiente, y luego calientas las que siguen. Hasta que llegas a tener ya lo que es el flujo estacionario. Q punto nunca va a cambiar. ¿Sí? ¿Qué va a pasar aquí? Esto está a temperatura ambiente, de aquí para acá, ¿no? Pero cuando lo conectas, lo que va a pasar primero es que aquí se te va a formar, o aquí va
esta capa va a tener una temperatura T. Llamémosle 1. Después de un rato, pues se calienta, saca su temperatura de trabajo, esto va a llegar a la temperatura T2, T3, T4. ¿Sí? No lo sé, no sé cómo sea el problema, ¿no? Pero si esto está un fluido a 80 grados Celsius, medio ambiente a 20 grados Celsius, ¿qué esperamos? Que este no es de 80, este no sabe cuánto. Son de 79. Y este no va a estar a 20, va a estar tal vez a 21. Tal vez un poquito más. Y estos van a estar a valores intermedios que van a depender de el espesor y de sus conductividades. ¿Sí? Si este espesor es pequeño y además son metales, seguramente estos dos valores van a estar muy cercanos. ¿Sí? Pero estos valores no, porque estos sí son aislantes y son tal vez gruesos. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo es el valor de las temperaturas intermedias. Cuando vayan resolviendo el problema, van a encontrarse que si hacen una gráfica, temperatura, distancia, partiendo de aquí, su distancia es 0, ¿qué van a observar? Que por acá, en una distancia negativa, arbitraria, no sabemos dónde, acá, tienen 80. ¿Sí? Y va a bajar hasta 79. Y luego tienen la primera distancia que se llama E1, E2, E3, y una distancia que no conocemos, que es este pedacito, ¿sí? Voy a poner por ahí. Y de aquí a aquí va a bajar una cierta cantidad de grados. Y de aquí para acá va a bajar otra cantidad de grados más pequeñita, ¿no? Y de aquí para acá vuelve a bajar otro poquito. Y de aquí para acá ya baja un pedacito más chiquito. ¿Sí? Donde este último punto de acá tiene temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta que cuando hacen la gráfica estos son rectas. Y estos puntos son los puntos donde hay una discontinuidad. ¿Qué es esa discontinuidad? El cambio de material. ¿Sí? Y no es discontinuidad porque al final la interfaz, pues ahí hay una temperatura. Simplemente cambia la pendiente porque cambia la composición del material. Esto no quiero que lo hagan, inténtenlo. ¿Sí? Bueno, mi problema. Ok. La cantidad de energía que pierde un cuerpo, que tiene un. No que pierde un cuerpo, que tiene un sistema. ¿Sí? Eso no lo debería platicar hoy, pero. La cantidad de energía Q que tiene el agua es igual a. Y si se lo platico porque esto ya lo vieron algún día, alguna vez en la vida. ¿Sí? La masa del sistema por el calor específico del sistema, particularmente agua, ¿sí? Por la temperatura en Kelvin que tiene ese sistema. ¿Sí? La cantidad o las variaciones QA del sistema, ¿sí? Por unidad de tiempo, voy a poner un punto, esto es igual a... El único que depende del tiempo es de la temperatura. La temperatura, la masa, por el calor específico, por la temperatura. Y aquí le voy a poner agua. Aquí tengo agua. ¿Sí? Entonces lo que pasa. ¿No? Y me voy para acá, ¿dónde está? Para acá, ¿dónde está?
la pérdida de energía de un sistema y le voy a poner Q mayúscula, donde Q minúscula, recuerdan que yo le había puesto que es algo que, cuando son minúsculas, significa que dependen de otra cosa. Y están calculadas por unidad de esa cosa, unidad de área, unidad de materia, unidad de tiempo, unidad de lo que sea, ¿no? Acá lo tengo como minúscula porque depende del tamaño del área. Acá yo les dije el problema. Ahí tengo una taza. La taza tiene 200 mililitros. No les di las dimensiones, ¿verdad? Miren una taza. ¿Sí? El espesor de la taza lo miden, la altura de la taza lo miden, los radios, radio interior, radio exterior, y miren todo de la taza. ¿Sí? Bueno, la cantidad de energía que pierde la taza es igual. En términos mundanos, comunes y corrientes, depende de esto, porque es un problema multicapa. Agua, cerámico, bueno, que estos no existan, aire. ¿Sí? Es un problema multicapa, pero lo van a resolver y lo van a simplificar a un problema de una capa con resistividad equivalente. ¿Sí? El problema de calcular la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, si me dijeran la ley de conducción de Fourier, ¿cómo sería? Sería menos A por K entre Otra vez, a ver, menos K, menos A por K, menos A por K, sí, o K por A, entre E entre E, por la diferencia de temperatura, ok, temperatura ambiental, menos temperatura interior. menos temperatura interior. Y aquí yo le puse agua. Temperatura, la cantidad de energía que tiene el agua tiene que ver con la temperatura interior, porque la temperatura interior es la del agua, ¿no? ¿Sí? Cuando ustedes resuelvan aquí me falta menos ahí menos, ¿no? Cuando ustedes resuelvan el problema, esta cosa que está aquí, no es esto, ¿no? No es eso. Bueno, la A sí sirve, bueno, sí sirve. Lo voy a dejar así, porque esto se va a convertir en un equivalente. ¿Sí? Entonces, al final lo voy a dejar así porque depende de un K equivalente. Depende de muchas variables, depende del coeficiente de conducción, depende de los coeficientes de convección, de los espesores, del tamaño de la taza. Es una cuestión geométrica, pero al final vamos a ponerle así. ¿Qué les parece si le pongo un K equivalente? Así, un K equivalente. Menos temperatura A menos temperatura B. Yo lo voy a igualar. ¿Les parece bien? Vamos a ver. Lo igualamos. ¿Sí? Porque esta es la cantidad de energía que está perdiendo el sistema agua. Y esta es la cantidad de energía que se está transmitiendo del agua hacia el medio ambiente. ¿Qué me pueden decir? Que son iguales. Que son iguales. La que pierde el sistema agua está yendo hacia el medio ambiente. Por lo tanto, ambas ecuaciones son iguales. Entonces, M, calor específico, temperatura interna, derivada con respecto al tiempo, es igual a menos K por E por la temperatura ambiente menos la temperatura interna. ¿Sí? Ya. Y esa es una ecuación diferencial de primer orden, porque tengo primer derivada con respecto al tiempo y tengo el otro término que no depende de la derivada. ¿Sí? Entonces, la solución De igual a cero, ¿no? Ya todo. no lo puedo igualar a cero porque tengo este término aquí. Pero no hay problema, o sea, también ya les enseñaron el truco para resolverla, ¿no? Sí, se los enseñaron. Porque ese sí lo vieron desde que vieron cálculo diferencial. Hace muchos años.
Sí les enseñaron a hacer cambios de variable, ¿no? TA menos TI es igual a una función que le llamaremos Diferencia de temperatura. Delta de T. sí, pero yo le quería llamar teta. Teta. ¿Sí? Ahí está. Y si yo derivo teta con respecto al tiempo, o sea, calculo teta punto que es igual. ¿Eh? No. Cero. No, ¿por qué cero? No. No. Una de esas está cambiando. Ajá, con respecto al tiempo. ¿La temperatura ambiental está cambiando con respecto al tiempo? No. No está cambiando. Pero que te pone soleado. Ah, sí, pero no depende el cambio de temperatura de mi taza. No, depende del medio ambiente, pero no depende de mi taza. Entonces, la derivada con respecto al tiempo de TA es igual a 0. Y la derivada con respecto al tiempo de TI es igual. ¿Eh? No, es derivada con respecto al tiempo. Entonces, si se fijan, yo puedo cambiar esta ecuación. TI, punto, cambiarlo por teta, punto. Y entonces ya tendría tetas. Teta aquí sería teta, y aquí tendría teta punto, y entonces ya puedo igualarla a 0, justamente como me dijiste. Y la solución la podemos obtener. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que es una ecuación diferencial homogénea de primer orden? ¿Y que ya conocen las soluciones de eso? ¿Sí? Ok. Terminen de resolver. Y la resuelven. Solo tengo un problema. Bueno, el problema no es ese. ¿Eh? O el problema que les voy a dejar no es ese, no. El problema es estar entre los limitos. El problema que yo tengo que ustedes van a hacer. Si yo resuelvo la ecuación diferencial depende, o la solución va a ser que la temperatura es una función que depende del tiempo. ¿Sí? Yo despejo el tiempo, ¿sí? Sustituyo mi temperatura ideal, que son 60 grados Celsius, recuerden en Kelvin, la sustituyo. Y entonces me va a dar cuánto tiempo tardo yo, o tarda la taza, en llegar a la temperatura ideal, 60 grados Celsius. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a calcular ese tiempo. Y después van a hacer el experimento con una tacita, le van a echar agua, le van a echar café, le van a echar azúcar, y van a dejar que pase el tiempo y le van a dar un traguito y me van a decir, sí, estaba a 60 grados Celsius. Bueno, supongan que la temperatura ideal son 50. Bueno, la temperatura ideal para mí es como de 50. Yo pienso que se les gusta más calientito. Ok, ¿qué van a hacer? Van a hacer temperatura. Es cierto. Tiempo. Temperatura. Tiempo igual a 0. Temperatura máxima, que es total. ¿Sí? Temperatura ambiente. Aquí hay un valor ya. T grande. ¿Qué tienen que hacer? Van a encontrar una curva exponencial. ¿Sí?
Entonces, si resuelven la ecuación diferencial, van a tener esos datos. Y cuando hagan el experimento, para dentro de una semana, para que lo hagan muchas veces, muchos cafecitos, miran la temperatura una vez cada minuto, cada 3 minutos. Para decir, es que no tenemos termómetros. Yo creo que todos pueden invertir en un LM35. Tú me dijiste que son bien baratos, ¿no? Compré uno, de hecho, como ayer y me salió en 45. No manches. No, le salió 24 porque le salió. Sí salió caro, pero... Es culpa de la guerra en Ucrania, ¿eh? La tortilla ya va a estar en 22 esta semana. ¿En serio? En serio. Para No, preparar. yo me fui. O sea, eso es lo que más me dolió, ¿no? Que va a subir la tortilla. Me acuerdo cuando estaba en el IES. Ya tiene que llevar su servilletera. No, que va a subir la tortilla. No importa que lleves el billetero, ¿eh? Te cobran esas servilletas. Pero no importa que... Ah, bueno, sí lo voy a tener para ahorrarme mi peso de la papel del cual, ¿no? Pero eso también es delita, ¿no? ¿Que cobre o siempre he cobrado? Siempre lo Yo he siempre me lo cobrado. he cobrado. El papel más delgado 50 Yo no sé. centavos y la bolsita Yo no sé peso. eso. Bueno, ya les dejé el problema que quiero que hagan. Los puntitos y la solución, que es la ecuación diferencial. Hagan su grafiquita. Con el LM35. Me van a decir, es que tenemos un problema. ¿Sí? No conocemos ni los etas ni el gas cerámico. Porque sí midieron los espesores, sí Pero son midieron. constantes, ¿no? Son constantes. Pero hay una cosa, no los conocen. La ETA del aire, la ETA del agua, no conocen la conductividad térmica. Es un cerámico, sí, pero no saben qué tipo de cerámico. Bueno, ¿qué problema es este? Este es un problema de calorimetría. ¿Sí? ¿Qué significa esta onda de calorimetría? No hay calor. No. ¿Eh? ¿No hay calor? Más o menos. Sí, pues sí, está. Como en palabras. Más de medir calor, porque no vas a medir, en esta cosa no mides calor, mides tiempos y mides temperaturas. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que estás midiendo? Vas a encontrar la curva con letras. ¿Sí? Vas a resolver la ecuación y vas a tener letras. ¿Cuáles son las únicas constantes que sí tienes? Pues las geométricas, la masa, el calor específico, la temperatura inicial, la temperatura ambiente. ¿Sí? Pero tienes ahí varios elementos que no conoces. Entonces, ¿qué haces? Un experimento y entonces asocias que la solución del experimento, que es la línea negra, está relacionada con los puntos rojos, que son los experimentales. ¿Y para qué te sirve? Si tú los asocias bien, la solución matemática o numérica de la curvita negra te sirve para calcular los coeficientes que no conoces. Eso lo deberían llevar en métodos numéricos. No, sí lo llevamos. Lo lleva eso. Nosotros no. O sea, de repente en este semestre, en el segundo parcial de programación, sí dejan 5 ejercicios de métodos numéricos. Pero ni los hice. Pero no. O sea, pero muy poco. No, pero estaban bien. ¿Déjame ver? Pero sí. Sí, está perfecto. Creo. Este es el tipo. Si K es más grande, este es el más. Me falta algo. Yo debo tener un error. Sí. Les conocí que es negativo. A ver, fíjense que es infinito, hasta que es infinito, o este tiene que ser negativo. Que aquí te falta coeficiente, seguramente. Este tiene que multiplicar por una P aquí. Si la exponencial te salió negativa, te salió positiva la exponencial,
Cuando tratas de recuperar tu ecuación, tal vez aquí venga el signo. O aquí, mira. Porque estamos metiendo este signo adicional. ¿Metiste este signo adicional de aquí? ¿Sí lo metiste, no? ¿Eh? Y te falta multiplicar, te falta un coeficiente ahí. Porque la exponencial es una función adimensional, te falta una variable que le dé dimensión. Bueno, yo voy a mi siguiente tema, ¿sale? O sea, ya se pusieron a sufrir. Yo también sufro con ese problema del agua calientita. Porque además lo van a vivir, lo van a vivir. O sea, prepara la tina para el niño. Ya vayas a preparar la tina para el niño. ¿Y qué hacen? Ahí con el bolito. Con la mano. Con el dedito. No sirve. A ver. ¿Quiénes tienen sobrinos más o menos y han visto cómo se educan? ¿No? ¿Nadie? ¿Primos chiquitos? ¿Hermanitos? ¿Hijos? ¿No? También pasa. O sea, no pones el dedo, porque tu dedo tiene menos sensibilidad que el cuerpo de un bebé. Los pones en botón. Yo lo he visto, mi hermano agarra y me pone y se echa acá de este lado, no en la palma, sino se echa de este lado. La leche así, que viste como que se la echan acá, ¿no? Sí. Ajá. Y luego la prueban. Una persona adulta tiene mayor aguante, ¿no? Ya no es, sí, está exceso de caliente, no, tienes que... Es otro cuerpecito, es diferente. Entonces, no nos funciona. Bueno, ¿por qué lo tienen que aprender? Pues para que lo van a utilizar en la vida. Las mamás saben termodinámica. Las mamás llenaban las tinas y luego la dejaban las tinas. Y ya cuando regresaban, meten al chamaco y no pasa nada. Las mamás ya saben. No me creen. Bueno, ¿de qué le vamos a hablar ahorita? Hablé ya de conducción de calor, ¿sí? Y convección de calor. La conducción y la convección requieren, como en las fuerzas, ¿requieren qué cosa? ¿Qué les dije que requerían? La existencia de dos sistemas, ¿no? Que interactúen. Si no hay dos sistemas interactuando, uno con el otro, no hay transferencia de calor. Entonces aquí nos hace falta el último método de transferencia de energía, que es cuando no tengo sistemas interactuando. ¿Cómo hago la transferencia de energía? No existe ese conductor, no existe ese sistema. O sea, tengo aquí el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 lo debo poner en contacto con el sistema 2 para que interactúen, para que les pase energía. Si no están en contacto, a través de un conductor, la energía va a llegar. Pero bueno, ese es el mismo problema de hace rato. ¿Sí? ¿Qué pasa si estos dos sistemas no están en contacto, ni directamente, ni a través de un medio conductor? Tampoco hay aire, ni agua, no hay ningún material. ¿Cómo le pasa energía a este al otro? A través del calor que emite, podría ser. Sí, el
pero es energía, pero ¿cómo se la manda? Por radiación. Por radiación. ¿Por la qué? ¿Eh? ¿Por la qué? Radiación. ¿Sí? Es el tercer y último método de transferencia de energía. Térmica. Que no es energía térmica, sí es energía térmica, pero todo el mundo sabe que son ondas electromagnéticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa forma va a llegar la energía de aquí para acá. ¿Cuánto? Un punto. ¿Qué es la cantidad de energía por unidad de tiempo? ¿Sí? El Sol está ya bien lejos, está produciendo reacciones nucleares, eso genera radiación y la radiación la envía hacia todo el universo, ¿no? El universo conocido es Pachuca y hasta Tizayuca, el universo conocido, ¿sí? Les llega radiación y se calienta, ¿no? Okay. Aquí ya no puedo tener la famosa ecuación de conducción de calor de Fourier, ¿sí? No existe un espesor, no existe, bueno, el área sí existe, pero no existe la conductividad, no hay un material. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de radiación que emite? La distancia puede incluir. Sí, viene con la distancia. La ley de radiación de Planck es la que nos dice cuánta radiación emite un cuerpo debido a su temperatura. ¿Sí? ¿Cuánta radiación emite un cuerpo debido a su temperatura? Ah, qué interesante. ¿Sí? Un cuerpo más caliente va a emitir más radiación. ¿Sí? Vamos a borrarle por acá. Vamos a borrarle por acá. ¿Me puedes seguir borrando? Ya. No sé si Planck ganó el premio Nobel o no ganó el premio Nobel. No sé. Creo que sí, pero no sé. No sé en qué año se dio el primer premio Nobel. No sé. No sé si sí, en el 1918. ¿Lo viste 18? Sí, bueno. Pero su descubrimiento lo tuvo en 1900. Se radicó en 1900. ¿Y cuál fue su descubrimiento? La ley de radiación. Sí. Sí, pero más allá de la ley de radiación. La radiación. No. La relación entre la temperatura y la radiación. No. No sé. Para poder resolver problemas se dio cuenta de que existía una cosa que se llama mecánica cuántica. Y entonces, órale. O sea, él resolvió el problema de la radiación y creó la mecánica cuántica. A ver, déjenme poner aquí esto. Vamos a hacer un dibujito. ¿Aquí qué voy a poner? Voy a poner B, sí, B. B, no, le voy a poner B porque B parece campo magnético. Y intensidad de energía. Aquí de este lado voy a poner la frecuencia de la luz. ¿Sí? ¿Qué letra es esa? No, Es una S. es una no. Una R. Originalmente eso es lo que se conocía. ¿Sí? Eso es lo que se conocía. Realmente esto era irrelevante, ¿no? No se conocía H. Pero la gente sí sabía que resolviendo los modelos matemáticos de... ¿Ya leyeron el capítulo que les dije que se llama Teoría Cinética de los Gases?
¿Ya, verdad? Ok. Ya lo leyó, pregúntale sobre el capítulo. Para que nos instruya todo. Clásicamente se esperaba. Aquí en ningún lugar aparece la temperatura, ¿no? Pero se ve que un cuerpo más caliente va a emitir más radiación. Yo tengo una temperatura T y ese cuerpo va a emitir radiación como proporcional a la frecuencia al cubo. Entonces, ¿qué? La gente lo que esperaba, esto, si lo graficamos, ¿qué es? Una curva cúbica, ¿sí? Y aquí, pues, crece hasta infinito. Y entonces, si ustedes tenían un cuerpo de una temperatura dada, conforme va calentando el cuerpo, ustedes esperaban que la cantidad de energía que expresaba en días largos tendría que ser mucho más grande e infinita. Pues esta curva no seguía creciendo y seguía creciendo y seguía creciendo. Pero los experimentos nos decían, y con el sol ya lo habían analizado y lo habían estudiado el sol. ¿Sí? Entonces, es que no nos funciona. Va subiendo, y entonces después se nos cae. ¿Sí? Y aquí, esa frecuencia. Llamémosla la frecuencia maldita. Así es, la frecuencia maldita. Bueno, esa frecuencia no era cualquiera, era aproximadamente la frecuencia de la luz ultravioleta. ¿Qué pasaba? Pues que medían los cuerpos y decían, a ver, el Sol debe tener una temperatura tal, o un comal tiene una temperatura tal, vamos a medir su espectro de radiación. ¿Cuál es el espectro de radiación? La curva. ¿Sí? Esa es la curva, el espectro de radiación. ¿Qué nos dicen ahí? Pues la cantidad de radiación que emite un cuerpo, ¿sí? En términos de los colores, donde los colores pues, son las frecuencias, ¿no? Cada color tiene una frecuencia de onda. Las luz son ondas, el infrarrojo son ondas, el ultravioleta son ondas, las señales de televisión son ondas, todo eran ondas, ¿no? Entonces, el espectro, cuando lo graficaban, subía, y cuando llegaba a la frecuencia de luz ultravioleta, se caía, y de hecho no iba hasta infinito. Se cae y muere. ¿Sí? Y entonces, en este punto aquí donde se separaban, decían, no funciona el modelo. ¿Sí? Y es la catástrofe ultravioleta. ¿Sí? Todos los modelos clásicos predecían un comportamiento cúbico, llega Planck y dice, aquí nos hace falta algo un poquito más, ¿no? Hay que meterle mecánica cuántica. No dijo eso. Dijo, a ver, voy a hacer los cálculos. Dijo, están bien raros los cálculos, es una cosa que se llama cuantificación. No, pues mejor vamos a publicarlo, pero no le hacemos mucha bulla porque está demasiado fumado, ¿no? Entonces, pero resulta que sí funcionaba. Y lo retomó Einstein 5 años después para el efecto fotoeléctrico que le dio el premio Nobel. Le dan el premio Nobel a Planck, ya me dijeron, en el 18 y a Einstein en el 21. Y entonces a partir de ahí, empiezan a caer premios Nobel de explicar fenómenos que no se pueden explicar con mecánica cuántica. Bueno, la ley de radiación de Planck es la ley de radiación de Planck. Catástrofe ultravioleta. Y de
Está mal. A ver, ¿quién escribió esto? ¡No hay internet! Qué triste, yo me siento como sería que tengo un tener internet. Bueno, no importa. ¿Qué es lo que hace este plan? Se encuentra que no es una simple función cúbica, sino que existe esta función que ya cuando empieza a resolver. Y la exponencial es una función bien bonita. Es la sumatoria de términos, ¿no? Ya saben cómo se hace el cálculo de la función exponencial, ¿no? Y si ya saben cómo se hace el cálculo de la función exponencial. E de x es igual a la sumatoria desde y igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Era lo de la serie? Es una serie, x y. ¿De Taylor? ¿Sí o no? Me acuerdo que sí la vimos Sí, da bien. en ecuaciones. En la primaria, que por eso no. En ecuaciones diferenciales. Ajá. No sé si en ecuaciones diferenciales, pero lo de una vez dice en cálculo. En cálculo. Sí. Bueno, es que no sé cómo sea el cálculo que llevan ustedes. Uy, quizás que. Porque el cálculo, antes, al menos en las ESIMES, cálculo en ESIME no es cálculo diferencial ni cálculo integral. ¿Es vectorial? Es vectorial, pero antes del cálculo vectorial ven series y El sucesiones. cálculo. No, el precálculo es derivadas integrales. Bueno, pues son series, sucesiones, convergencia. ¿Sí? Entonces, no sé cómo sea su cálculo, pero esta onda, aquí es donde empiezan a medir los niveles de cuantización. Bueno, lean el capítulo Teoría cinética de los gases. Bueno, ¿qué pasa con esto? A frecuencias muy bajas, ¿sí? Esto es como una cosa rara, 1 menos 1, ¿no? Esto elevado a la 0 me va a dar un 1 menos 1, una cosa bien rara. Y no nos preocupa mucho, porque frecuencias muy pequeñas, pues lo tomamos por acá, lejos del 0, para que haga cosas raras, pero lo que domina es el no cuadrada, ¿sí? El no cúbica. Entonces, es esta sección, no cúbica, y empieza a funcionar bien, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Que llega el momento en que no cúbica ya no empieza a rifar, ahora la periferia es esta, ¿sí? Y como este es muy, muy grande, ¿sí? Este número se vuelve muy, muy grande, y como es exponencial, ¿sí? La exponencial mata a la cúbica. Y entonces viene para acá, y bla, muere, ¿sí? Y entonces logra explicar perfectamente. Y explica perfectamente el comportamiento de la radiación de un cuerpo. Todos los cuerpos emiten un espectro de radiación debido a su temperatura, ¿sí? Y entonces, debido a su temperatura, el espectro pues, está formado por todos los colores, ¿no? Infrarrojos, visibles, ultravioletas, rayos gamma, ¿sí? Pues estamos emitiendo, ¿no? Por el hecho de tener temperatura, emitiendo radiación. ¿Cómo es la radiación que emitimos? Pues es una curva así, que depende de nuestra temperatura. ¿Qué pasa? Que si un cuerpo es más calientito, ¿qué va a pasar?
Un cuerpo más caliente emite más radiación. Y emite frecuencias más grandes. ¿Sí? Y empieza a emitir en frecuencias más y más y más grandes cada vez. ¿Ah? ¿Y eso para qué sirve? Si tú mides el espectro de un cuerpo, vas a saber la temperatura que tiene el cuerpo. ¿Qué hace cuando vamos a entrar en la mañana? ¿Qué hacen en la mañana cuando nos agarran? No matan neuronas, claro. ¿Nos miden la temperatura? Ajá, ¿y cómo miden la temperatura? Con el termómetro. Los toca así con la bolita. No los pueden tocar. Sobre todo si son menores de edad. ¿Un sensor infrarrojo? Un sensor de 35. No. Ok, volvamos a la parte de medición de temperatura. Se echan agua porque se estiró. Cuando tú tienes un termómetro, debes tener un sistema. ¿Sí? De referencia. Un sistema. El sistema que se llama sistema termométrico, que tiene dos propiedades. Una propiedad se mantiene fija y otra propiedad se mantiene variable. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿Sí lo recuerdan? Claro. Ok. Ajá, bueno. Entonces, cuando ustedes llegan a la unidad y les miden la temperatura, díganme cuál es el sistema. Termométrico. Termistor. ¿No? No sé cuál es, no sé, yo sé que hablo. ¿Eh? Sí entiendo la idea, pero no sé cuál es. En unidades se refiere así como grados Celsius o eso. No. Pero No, platicamos. Son un sensor. sistemas. Ah, que dijo el estado triple del agua, eso. No, con un sensor, no, pero no acuerdo. Sí, les estoy preguntando cuál es el sensor. No. Hablamos del termómetro de líquido en vidrio. Propiedad variable, la dilatación. Termopar, propiedad variable, el Bueno, voltaje. Bueno. Resistencia de platino, propiedad variable, la resistencia. Y está la contraparte, que es tener una siempre fija, ¿no? ¿La frecuencia? La frecuencia es la cantidad fija. Sí, la frecuencia es la cantidad fija. Entonces, usted tiene un cuerpo, ese cuerpo se llama cuerpo, ser humano. ¿Sí? Ser humano. Ser humano emite muchas radiaciones diferentes. ¿Sí? Si mi cuerpo tiene esta temperatura de aquí, tiene una temperatura T1. Si mi cuerpo emite este espectro se llama T2. Si mi cuerpo emite este espectro se llama T3. Si emite este espectro se llama T4. Y así funciona. ¿Sí? Entonces yo agarro un dispositivo que es un medidor de radiación, ¿sí? Que tiene una característica. Le pongo un dispositivo semiconductor, un diodo, una fotocelda, un medidor de radiación. Y ese medidor de radiación solo detecta radiación de un color, es decir, de una sola frecuencia. Entonces, ¡pum! Esta es la frecuencia del medidor. Y entonces ese medidor me lo conectan a mí. ¿Sí? Y él va a detectar la cantidad de radiación. ¿Sí? Si yo tengo esa temperatura T1, voy a medir esta cantidad de radiación. Recuerden que ningún aparato mide temperatura por sí mismo, ¿no? El aparato mide, para esta frecuencia, este color de frecuencias, mide cuál es la intensidad de energía que yo estoy emitiendo.
Según la cantidad de energía que yo emita, es mi temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando estoy yo afuera en la calle, no me mide mi temperatura, me mide la cantidad de radiación que estoy emitiendo. Por eso cambia, si yo vengo agitado, cambia, ¿no? Si estoy enfermo, pues obviamente la temperatura corporal cambia, ¿no? Emito otra radiación diferente. ¿Sí? Si estoy cubierto, estoy mojado, tengo una capa de agua encima, me pongo maquillaje. ¿Sí? ¿Eh? Va, eso lo discutimos mañana, bueno, el miércoles. ¿Sí? Pero los aparatos que miden temperatura allá afuera, miden el nivel de radiación que yo estoy mandando. ¿Quién es el termómetro? El cuerpo humano es el termómetro. Es el sistema termodinámico.